Argentina se suma a los BRICS. Los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica anunciaron el jueves la histórica admisión de 6 nuevos miembros a partir del próximo año, entre los que se encuentra el país sudamericano. Con motivo de la futura adhesión de Argentina, el presidente Alberto Fernández grabó un mensaje en cadena nacional comunicando la noticia. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo. De los países que BRICS es, porque es una sigla, claro, es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, son 5. Sí. Hoy decidieron que a partir del 1 de enero, esos 5 países decidieron que a partir del 1 de enero se incorporan 6 países. Los principales candidatos presidenciales de la oposición argentina rechazan el ingreso del país al grupo de los BRICS. Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS. Es participar de un foro de países que no nos cambia nada y que si lo hacemos de manera pragmática, por supuesto, defendiendo lo que nosotros somos, pertenecemos al mundo occidental, defendiendo los valores del mundo occidental, que es la democracia y la libertad, y hay que negociar con pragmatismo. Después, lo demás, las cuestiones ideológicas no tienen que formar parte de esto. Hay otros escenarios en el comercio internacional. India se ha convertido en un socio importante de la Argentina, Brasil naturalmente lo es, y China también lo es. Por ende, el BRICS significa un escenario interesante desde el punto de vista comercial y esperemos que lo sea con un sentido más amplio. Con respecto a Argentina integrada al mundo, yo creo que nos tenemos que integrar con todos. Es decir, Argentina tiene una necesidad imperiosa para exportar, para extender el comercio, y creo que todos los esfuerzos son válidos. ¿Y qué opina el ingreso potencial de la Argentina a los BRICS? ¿Cómo? A los BRICS, el ingreso de la Argentina a los BRICS. Lo veo bien, no me molesta. A mí en lo personal, ¿no? ¿Pero puede empiojar la relación con los Estados Unidos, con el FMI? Empiojar nada, que va a empiojar. Vos podés tener tu señora y tu amante, negro, tranquilamente. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Lo han visto recién en el inicio y queríamos parar un poco la pelota porque estamos en un proceso electoral, se dicen muchas cosas, se vociferan muchas cosas, pero a veces no se las llena de contenido. Por eso repercutió tanto esta aprobación del ingreso de Argentina al foro de los BRICS. Se incorporaron 7 países. La cumbre que se desarrolló la semana pasada en Johannesburgo sumó a 7 países, entre ellos la Argentina. Se suma a este grupo inicialmente conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Una incorporación que tuvo mucho de juego del presidente brasilero, Luis Ignacio Lula da Silva, una potencia tremenda por parte de Brasil, uno de los socios fundadores de este foro y que llevó a la incorporación de Argentina. Y a partir de eso empezamos a escuchar, como decía recién, en tiempos de campaña, se dicen muchas cosas, empezamos a escuchar muchas repercusiones. Y lo cierto es, bueno, a ver, ¿es bueno? ¿No es bueno? ¿Sacamos alguna conclusión en limpio? ¿Han escuchado ustedes recién en el inicio a empresarios, integrantes de la Unión Industrial Argentina, diferentes actores del arco político? Por eso, como dije, vamos a parar la pelota y realizar un poco de análisis. Para eso convocamos a la gente que sabe, por supuesto. Eduardo González Holguín, licenciado en Economía, docente de la universidad, y Carlos Pereira Mele, analista geopolítico. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por estar por aquí. Vamos, gracias. Creo que tenemos varios puntos para tocarlo. El tema de, bueno, Carlos, la importancia en política y en geopolítica que tiene esto. Eduardo, me parece que,
En la parte económica no había muchos grises, me parece, porque se trata de, en la cuestión práctica, comercio exterior. ¿Cómo lo ves vos? Y es un mercado inmenso. Pensemos que antes de la incorporación, digamos, de estos nuevos países, estamos hablando de 3.200 millones de habitantes. Lo que comprende Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El BRICS actual. Bien, son el BRICS actual. 3.200 millones de habitantes. Y el conjunto de ellos es el bloque económico más grande, es un bloque económico más grande que el G7. O sea, es casi un tercio del PBI mundial. A veces yo me río cuando dice que la Argentina, o algunos decían que había que estar dentro del mundo. Estamos entrando al mundo. Y eso a su vez es una puerta muy importante a lo que es toda la política económica, ¿no es cierto?, de China, que está jugada a transformarse en país hegemónico y tiene la famosa Franja de la Seda. Y la Franja de la Seda tiene 139 países. No nos olvidemos que Naciones Unidas tiene 198. Claro. O sea, ese entrar, a mí me parece, realmente al escenario grande. Porque te quieren presentar como que el escenario grande es Europa y Estados Unidos. No, es entrar al escenario grande realmente. Hablando en materia económica. Económica, sí, viendo la posibilidad económica que se nos abre, es una cosa realmente para mí muy provechosa, muy buena. Ya vuelvo con vos para ver el tema del por qué algunos no. Pero, Carlos, vos, a ver, tengamos en cuenta que esto va a suceder el 1 de enero del 2024, cuando podría haber un cambio de signo político en la Argentina también, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo lo analizás ahora y en ese marco? Bueno, lo primero que debemos entender de que estamos en presencia de un cambio no solamente histórico, sino estamos en presencia de un cambio tectónico, que es algo que ocurre a lo mejor 1 o 2 veces cada siglo y medio. ¿Tan importante? Esto es tan importante, y me estoy refiriendo al tema de los BRICS. ¿Por qué? Porque los BRICS son los representantes de las potencias emergentes. No son las potencias tradicionales que desde hace 200 años se han ido trasladando el poder que ha sido siempre entre Europa y Estados Unidos en los últimos tiempos, sino que es poderes que surgen por fuera de ese escenario, de lo que se denominó Occidente. Ese es el cambio tectónico que estamos viendo. Y allí, fíjense el caso, Brasil es Sudamérica, China es Asia, Rusia es más euroasiática que europea, ¿no es cierto? La India es Asia y Sudáfrica es África. O sea, es el sur global lo que está lanzado en el mundo. Ese sur global que hasta hace 15 años atrás era ninguneado por las potencias, como dijo el doctor Gonzalo Holguín, del G7, porque el G7 a principios de este siglo XXI representaba el 70% del PBI del mundo y hoy representan el 32%, mientras que los BRICS, que representaban el 5% a principios de este siglo, hoy representan el 32,6%. Incluso vos decís antes de que se constituyeran como BRICS, porque el BRICS tiene desde 2005, si no entiendo mal. Más o menos. Más o menos viene como 2007, ese foro. 2007. Los BRICS es 2007, eso. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que debe entender la población? Es que esto no es un cambio común, no es un cambio que la potencia era España y Portugal y la pasó a Francia, y Francia decayó y le tocó a Inglaterra, decayó Inglaterra y le tocó a Estados Unidos, pero todo ese movimiento se hizo en el mundo occidental. Hoy en día ese movimiento ya no corre más en ese escenario del occidente, ocurre en lo que se denomina, reitero, el sur global, que son los otros continentes que quedaron fuera y que fueron siempre los dependientes y los proveedores de recursos. ¿A quién? A las potencias centrales. Hoy en día eso es lo que empieza a declinar y fuertemente, porque esta declinación tiene velocidad y tiene un gran cambio. Hoy en día, cuando veamos los números del G7, veamos los números de los BRICS y veamos también quiénes son los sostenedores y tenedores de los recursos energéticos que hoy son clave para cualquier sistema industrial, vamos a ver que los BRICS
con estas incorporaciones, ha logrado reunir el 80% de los recursos petrolíferos y gasíferos del mundo. No sé si se entiende, ¿no? Claro, ahí das una pauta también de lo que es el volumen. Lo voy a sumar por acá a Marcelo Taborda, analista internacional. Gracias, Marce, por venir. No, gracias por la invitación. Buenas noches. En base a lo que venimos hablando con Carlos y con Eduardo, ¿por qué es tan difícil entender que, bueno, lo dijo Eduardo recién, se pedía integración al mundo, se pedía conexión, pero cuando nos integramos a una parte importante, que estamos viendo que digamos, tiene gran parte de la población mundial, gran parte del PBI, ¿por qué es tan difícil entender eso? Tiene cuestiones culturales también, ¿no? Sí, y hay también que decir que hay una buena dosis de doble rasero en esta cuestión, ¿no? Porque venía repasando un poco antes de venir para acá titulares de grandes medios de comunicación en la Argentina que le reprochaban al gobierno argentino que desperdiciaba la gran oportunidad de sumarse a los BRICS. Te estoy hablando del día 21 o 22 de agosto, es decir, hace una semana o un poco menos, y estaban de alguna manera, por una posición crítica del diario de mayor circulación en la Argentina, estoy hablando, le decía que bueno, el gobierno desperdiciaba otra posibilidad de integración a los grandes mercados mundiales y a las inversiones que se podían hacer con el faltazo que iba a pegar Alberto Fernández a la cumbre que se escenificaba en Sudáfrica. Bueno, cuando ocurrió finalmente, hay que decirlo, en parte sorpresivo anuncio o el mensaje oficial de Alberto Fernández, si no recuerdo mal, el miércoles o jueves de la semana pasada, bueno, el análisis fue realmente a la inversa, ¿no? Y empezaron a aparecer una serie de fantasmas de a dónde nos posicionábamos, en qué bloque empezábamos a estar ubicados, quiénes eran nuestros potenciales socios. Y hay que decir que los 6 países que se fueron incorporando, que han sido aceptados para ser incorporados, tienen políticas que en parte son antagónicas o que están situados en diferentes veredas, ¿no? No podemos hablar de un consenso entre Irán y Arabia Saudita, que disputan la hegemonía, por ejemplo, en el mundo islámico, y que han tenido o tienen todavía escenarios de batalla y de guerras no cerradas, por ejemplo en Yemen, donde contribuyen a ese conflicto bélico en los bandos opuestos. Sin embargo, priorizan otro tipo de cuestiones. Y aquí también hay que hacer digamos, me parece que una suerte de reparo en lo que significa también Brasil como gestor y como motorizador de esto, ¿no? En el caso de Lula. Ocasionalmente yo recuerdo a alguien que ya no está, porque falleció años atrás, que era Marco Aurelio García, ocupando el puesto de asesor para el Mercosur o para América Latina de Luis Ignacio Lula da Silva, puesto que hoy en alguna medida cumple el ex canciller Celso Amorín, y él en una ocasión haciendo un reportaje como enviado del diario La Voz en aquel entonces, en la primera elección que gana Lula en el año 2002, decía: nuestros destinos están, hablando de Brasil y Argentina, irremediablemente unidos, porque cada vez que fuimos separados, fuimos víctimas de la expoliación o fuimos víctimas de los intereses, hablaba concretamente de Estados Unidos en ese caso, pero siempre que uno de los países abogó por la integración, trataron de seducir o coquetear con el otro para de alguna manera impedir que esa integración real se concretara y a partir de ahí obtener los beneficios de la desunión latinoamericana en este caso, ¿no? Así que es un capítulo como para, en parte esta política que ha propiciado Lula y en su regreso al Plan Alto, creo que tiene que ver con ese sentido y esa vocación de Brasil de erigirse también como en una suerte de adalid de esta integración que nos lleve a nosotros como parte de un escenario mayor, y como decía recién Pereira Melo, decía González Solín, también hay que valorar este momento histórico donde hay otros grupos que han perdido espacio y que los seguirán perdiendo según todas las estimaciones hacia el año 2050, por ejemplo. Recién dijiste algo con respecto a, por ejemplo, Irán y Arabia Saudita, que no les importa la cuestión de alineamiento geopolítico o disputas políticas, porque en realidad, digamos, acá se trata de otra cosa. ¿Es eso el fantasma que se agita? Bueno, a ver, si estamos en un grupo, digo por lo que he escuchado y bajándolo a lo que puede llegar, digamos así, si estamos en un grupo con tales países, nos alineamos políticamente o no. La avenida del medio, por ejemplo, que tomó el gobernador Schiaretti, diciendo si es para comerciar bien, si es para alinearnos geopolíticamente no.
Bueno, el pronunciamiento de uno de los candidatos de Javier Milei, quien ganó las PASO, hablando de que no va a hacer pactos con gobiernos comunistas, suena muy parecido a los discursos de Jair Bolsonaro cuando llegó a la presidencia de Brasil, donde todo lo que no entraba en su esquema de poder o su esquema ideológico lo tildaba de comunista, es decir, veía comunistas hasta abajo de los platos. Claro. Hoy por hoy, hablar de China o hablar de los países que fueron, hablar de Rusia como si fueran parte de eso es un anacronismo total y en buena parte creo que suena más a panfleto o a un discurso efectista como muchos de los que utiliza para tratar de ganar adherentes o de comprar alguna voluntad más. Y por el otro lado, la candidata Patricia Bullrich, que hizo también una especie de anticipo de que rechazaría alguna de las medidas. Volvemos al doble rasero, estaba repasando algunas imágenes de cuando se escenificó el G20 y repasaba algunas imágenes de la televisión oficial en la recepción que el expresidente Mauricio Macri brindó a la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping y cómo los medios oficiales en ese momento hablaban de la China milenaria, de la sabiduría, de lo que representaba. Hoy pareciera que se olvidaron de todas esas cuestiones y volvemos a ver el fantasma o el enemigo, claro, o el oso que nos va a abrazar y nos va a asfixiar en esa situación. La primera, a ver, Eduardo me lo puede recordar mejor, pero creo que la primera misión comercial del gobierno de Macri no es ni Estados Unidos ni Israel, la primera misión comercial directito a China. Quiero volver con Eduardo, pero antes hablando, o por lo menos mostrando lo que dijo el ministro y candidato Sergio Massa con respecto a la importancia de los dichos de los candidatos, lo que decías vos recién, Milei, Bullrich, y por ejemplo, qué pasaría en caso de que se rompa la alianza con los BRICS y la importancia económica que tiene concreta, directa. Más allá de que Sergio Massa esté en campaña, lo sabemos, por parte del oficialismo, pero decía, la importancia concreta que tiene para algunas provincias, para los lugares de la Argentina que ya comercian con este bloque. Lo vemos. Los dos compradores más importantes del mundo de productos, es decir, de trabajo argentino, son Brasil y China. Digo porque cuando se dicen frases que pueden sonar simpáticas para un título en la prensa, hay que mirar el daño que se puede hacer. Yo le pregunto a los laburantes que trabajan en empresas, por ejemplo, automotrices que hoy están exportando a Brasil, ¿qué significa que estos candidatos planteen la ruptura con Brasil y del Mercosur? Yo le pregunto a los trabajadores de los frigoríficos que venden toneladas de carne a China, ¿qué significa que estos candidatos planteen la ruptura comercial con China? Y además les quiero avisar que nuestro Banco Central, firmado primero por Redrado, después por Sturzenegger, digo, por diferentes presidentes y gestiones del Banco Central, tiene un swap con China, que si vos rompés la relación comercial, se desactiva automáticamente. O sea que además de todo, le van a generar un daño enorme a las cuentas del Banco Central. Sergio Massa, cuando salía del Council de las Américas, digamos, pero hablando concretamente, dice de lo que significa para la economía, Eduardo. Claro, tenés el caso de China, por ejemplo, que no solamente nos compra toneladas de carne, sino que nos compra los cortes que a nosotros no nos gustan. Claro. O sea, hay una complementariedad allí, ¿no? Y yo una cosa que quiero destacar, que me parece muy bien lo que estamos haciendo nosotros, porque nosotros cometimos un error muy grande, más o menos en la década del 30 del siglo pasado, cuando quedamos anudados en la potencia declinante que era Inglaterra. Ya nosotros tenemos justamente una potencia como China, que parece que es la potencia ascendente, y yo me alegro entonces que nosotros empecemos justamente a hacer una mejor relación con China. Porque en ese momento que nosotros nos equivocábamos con Inglaterra, Brasil, ¿no es cierto?, que en ese momento no podía ni atarnos los zapatos de nosotros, desanudó justamente todos los acuerdos que tenía con Inglaterra y los anudó con la potencia emergente que era justamente Estados Unidos. O sea, no es cualquier cosa lo que se está haciendo hoy en día en un mundo, digamos, globalizado, qué tipo de política internacional tenés. Entonces me parece que es importantísimo. Y otra cosa interesante es que los BRICS están, digamos, proponiendo una cosa que a nosotros nos interese, que el intercambio comercial sea con las monedas locales.
Entonces nosotros... digo, para aclararlo, para el que nos está viendo, no es que a partir del 1 de enero del año 2024 vamos a empezar a comerciar con China, con China ya venimos comerciando. Por eso, ya venimos comerciando y se como abre bien un... decía, el primer comprador nuestro es Brasil, el segundo comprador nuestro es China, el tercer comprador nuestro recién es Europa y después viene Estados Unidos. Ese es el orden de importancia. Pero para nuestra economía concreta. Claro, y entre, digamos, China, ¿no es cierto?, y Brasil, hay una gran diferencia con los otros dos que le siguen. O sea, digamos, nuestra economía fundamentalmente está ligada comercialmente a Brasil y a China. Y en el caso de Brasil tenemos un grado de integración muy grande. Entonces realmente me parece muy bien. Y si nosotros eso le agregamos que sacamos la dificultad de tener que pasar por el dólar, que es una dificultad grande, porque justamente dólar no tenemos y pesos sí tenemos, y empezamos entonces a hacer un intercambio interesante con monedas locales, nosotros tenemos una gran flexibilidad. Y se agrega el otro cuestión que ahora vamos a poder tener, que los BRICS tienen el nuevo Banco de Desarrollo. Y el nuevo Banco de Desarrollo significa justamente financiamiento para nuestras exportaciones, para nuestras industrias, con una mentalidad totalmente distinta del Fondo Monetario, porque la mentalidad del nuevo Banco de Desarrollo, como la palabra lo dice, se centra fundamentalmente en proyectos productivos. Bueno, no tiene a ver, recién financiera. Marcelo hablaba y decía las diferentes miradas, ¿no? Y un poco muchas de las miradas despectivas hacia el acuerdo se basaron en que, bueno, Argentina entra desesperado a buscar fondos, digamos, a este banco de desarrollo. ¿Es así? ¿No? Yo pienso que no, porque el fondo justamente lo que hace es financiar proyectos de desarrollo. O sea, no tiene esa visión financiera del Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene una visión fundamentalmente financiera. En cambio, ellos buscan justamente que sus socios se fortalezcan porque tienen una visión distinta además. Tiene una visión, digamos, multilateral, en donde hay un alto respeto por las idiosincrasias y formas de ser de cada uno de los ciudadanos y los países. Entonces, como que son dos proyectos distintos. Yo no niego, ¿no es cierto?, que China está buscando la hegemonía, ¿no es cierto?, está, digamos, en ese proceso. Pero el modelo hegemónico de China es totalmente distinto del modelo hegemónico de Estados Unidos, donde prácticamente nos impone una idea fija, una serie de cuestiones muy rígidas y que tiene, digamos, dos instrumentos muy fuertes, como son el Fondo Monetario y el Banco Mundial, para apretarnos en ese sentido. Eso nosotros, este hecho de estar nosotros, digamos, en los BRICS, inclusive nos da, me parece, más posibilidad de negociación con Estados Unidos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que quedó probado cuando a nosotros se nos venció, digamos, la cuota que teníamos que pagar el 31 de julio, no nos habían aprobado el directorio, y salió China, ¿no es cierto?, Qatar, ¿no es cierto?, y la Confederación Andina de Fomento, para que nosotros pagáramos, y no caímos en default. Y esa acción, ¿por qué se debió? Porque China ya había adelantado que ellos estaban dispuestos a poner el 100% de la cuota. Y entonces Estados Unidos, que no quería justamente que China tuviera ese galardón, presionó a Qatar, que es un aliado de ellos, y presionó a la Corporación Andina de Fomento para que completaran eso. Y nosotros salimos airosos. Y ahí fue un jueguito, digamos, internacional, de lo más internacional, que me pareció muy, pero muy interesante. Que fue como un preludio de lo que iba a venir después que nosotros ingresamos formalmente a los BRICS. Tiene que ver con esto que dice Carlos, ¿no? La movida de tectónicas, que bueno, hay algunos que no quieren que se mueva el subsuelo. Hay intereses ahí. Ahí vuelvo con vos, Carlos, pero nos vamos a hacer la primera pausa en esta Redacción Abierta. Estamos hablando sobre la importancia de la incorporación argentina a los BRICS, al foro que integraban principalmente Brasil, Rusia, India y China, y que ahora ha incorporado 7 países, entre ellos la Argentina. Y también qué puede pasar, porque esto se va a dar a partir del 1 de enero de 2024. Pausa, señores.